En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Estamos dando entonces inicio a una nueva serie aquí en nuestro programa. No olvidemos, este programa se emite de lunes a viernes, todos los días, a las 9 de la noche. Pero no olvidemos que los días viernes tenemos un especial, el especial del viernes. Bueno, demos inicio entonces a nuestra serie, Árboles. Nuestro tema de hoy, érase una vez un árbol. Vamos entonces al primer libro de la Biblia. Vamos a los inicios. Ahí muy cerca, muy cerca, al principio de todas las cosas, al momento de la creación misma. Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una y otra vez los escritores de la Biblia se refieren a los árboles. Es más, es que el árbol fue aquel medio a través del cual se probaría el corazón del hombre. ¿Acaso no lo fue? Aquel árbol que estaba en medio del huerto. Ahí estaba. Y ese fue básicamente el instrumento, el medio a través del cual pues, fue empleado por Dios. Donde el hombre, lamentablemente, no pudo resistirse a la tentación de ese árbol, bueno, concretamente a lo que salía del árbol. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de ello. Los salmos, por ejemplo. Aquellos que confían en el Señor y se deleitan en su palabra son comparados con un árbol firmemente plantado. Seguramente ya algunos saben para dónde vamos. El Salmo capítulo 1. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el varón. Así comienza. Este varón, esta persona, que no estuvo en consejo de malos, que no sea sentado en sillas escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su delicia. Y en su ley, dice así, medita de día y de noche. Dice el versículo 2. Pero quisiera mirar el versículo 3. Este varón, esta persona, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquel árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, o sea, que no le falta el agua, que continuamente está alimentándose pues, de agua fresca. A eso se me refiere, corrientes de aguas. Aquí resalta algo. Lo primero es que un árbol debe estar allí, plantado, bien cimentado, bien enraizado. Y eso es lo que comprende a una persona, un hombre bienaventurado. Y como está plantado junto a corrientes de aguas, pues no puede sentarse en silla de escarnecedores. Sino que en la ley de Dios está su delicia. Y ahí medita. Cuando yo estoy plantado, quiere decir que de ahí yo no me muevo. Por lo tanto, aquí lo importante en cuanto a mí concierne, mi vida, es dónde estoy plantado. Si estoy plantado, ¿y dónde estoy plantado? Estoy plantado en aquel lugar donde me estoy deleitando en la ley del Señor. No olvidemos que el fundamento de mi vida es Cristo. Hay que me está adelantando muchísimo más adelante.
Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de ello. Estoy plantado en Él. Y cuando eso sucede, mi vida va a ser fructífera. Estoy plantado. Entonces no voy a estar allí en consejo de malos, porque estoy plantado, recibiendo de esas aguas que están corriendo, que no está en consejo de malos, ni se sienta en sillas escarnecedoras. Entonces aquí viene una comparación. O yo estoy plantado o yo estoy sentado. Y cuando estoy sentado, quiere decir que hoy me siento con unos, yo me paro, me puedo sentar con otros. Yo no me planto en una silla, yo me siento. Yo en cualquier momento me puedo parar y me siento en otra, así continuamente. Ese seguramente es el camino que han tomado muchas personas, muchos hijos de Dios también. Pero, ¿qué me dice aquí? Que voy a ser bienaventurado, o sea, me va a ir bien, voy a ser feliz, voy a estar realizado, porque cuando estoy ahí en Cristo, cuando estoy plantado en Él, yo todo lo tengo, yo nada necesito. Y además, que aquí me brinda una promesa, o varias promesas inclusive, cuando eso sucede. Es que da su fruto en su tiempo. Quien está sentado, ¿qué fruto va a dar si no está plantado? Es como si un árbol diera fruto suspendido en la nada. Es imposible. Tiene que estar plantado. Y cuando yo estoy plantado, yo voy a dar fruto. O estoy plantado o estoy sentado. Pero también dice, su hoja no cae. Pero también, y todo lo que hace, prosperará. Ahora hablaremos un poco acerca de la hoja. Pero todo lo que hace, todo. Entonces no se trata de la prosperidad, se trata es del ser plantado. Cristo es el fundamento de mi vida. Estoy enraizado totalmente en Él. Y allí estoy recibiendo de las corrientes de aguas. Jeremías 17:8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Algo parecido a lo que dice David, solo que ahora, pues aquí lo expresa Dios por medio del profeta Jeremías. Será como árbol plantado junto a las aguas. En esto está, digamos, este tipo de lenguaje o esta analogía, pues es empleada por varios escritores de la Biblia. Dice que junto a la corriente echará sus raíces. Miren, igual, ya que cómo concuerdan. Junto a la corriente echará sus raíces. Entonces está plantado junto a corrientes de agua. Y ahora, ¿qué es lo que me dice? Va a echar raíces. Algo importante es que cuando se está plantando y cuando hay una corriente de agua, las raíces tienden a buscar esas aguas. Porque están buscando su alimento de ella. No se apartan de esas, como dice, esas aguas, la pone pues en plural. No tiene sentido. Van buscando ella. El único es el hombre. El hombre, a diferencia de las plantas, se aparta de las corrientes de aguas. Y ustedes y yo hemos sido creados con una capacidad, pero tan superior a la de las plantas. Tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de razonar. Aprendamos de las plantas, aprendamos de los árboles, de las raíces de los árboles. Dice que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. No se preocupa por ello, sino que su hoja estará verde. O sea, y mientras está verde, pues no va a caer. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a venir sequía? Claro que sí, vendrá la sequía. Y solamente usted va a pasar por periodos de sequía o un año de sequía. Muchos interpretan este año que ha transcurrido, pues mucho más de un año ya, de pandemia, como una sequía que causa fatiga, como dice aquí, pero dice, aún en cualquier
sequía, cualquiera que ésta sea, no se fatigará, pero tampoco dejará de dar fruto. Aún en la sequía, tampoco dejará, dice así, de dar fruto. Un árbol así, firmemente enraizado, usando un término que no necesariamente se vincula o se referencia con los árboles, un árbol anclado es capaz de soportar los golpes de los vientos fuertes. Estando así, enraizado, plantado, anclado, absorbe el agua y los minerales. Absorbe el agua, por supuesto, de las corrientes de aguas. Y absorbe los minerales también de la tierra. Esos minerales vivificantes de la tierra, que son vitales para su supervivencia. Por eso tiene que ser plantado. No puede estar allí en el aire. Y es necesario. Un árbol es una fábrica asombrosa, donde el trabajo nunca se detiene. Aquí hemos hablado un poco acerca del trabajo de las raíces, pero también las hojas tienen una función. Aquellas hojas, ¿recuerdan? Y su hoja no cae. Además, y todo lo que hace prosperará. Bueno, estamos viendo nuevamente al Salmo 1.3. Será como algo plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Su hoja no cae. Y es necesario que su hoja no caiga. Las hojas tienen la función básicamente de, podemos decir, de hacer comida. El agua y los minerales que son abastecidos desde las raíces, bombeados desde las raíces, hacia, bueno, ya lo que comprendemos todo este ciclo que ocurre y que tiene que ver con las hojas, y que son bombeados hacia los, como se denomina, los cloroplastos. ¿Reaccionan con qué? Con la energía de la luz solar. Es necesario el sol. Pero también reacciona, interactúa, claro, hay una interacción que está entre la luz solar y el dióxido de carbono de la atmósfera a nivel general para producir los alimentos necesarios para nutrir el árbol. Y eso es lo que sucede en las hojas. Tienen esta función. Por lo tanto, las hojas tienen que estar allí, verdes, como dice Jeremías. Y no se pueden caer, como dice el Salmo. Ahí está. Y su hoja no cae. Este término de no cae, yo quiero decirte que pues obviamente las hojas tienen también pues podríamos decir, una vida útil. Cuando cumplen una función, claro, se van cayendo, pero van naciendo más hojas. A eso se refiere. Su hoja no cae quiere decir de que permanentemente va a tener hojas. ¿Y qué quiere decir eso? Hay un renuevo permanente. Y el renuevo se da por medio de las hojas. Bueno, no única exclusivamente por medio de las hojas. Pero en las hojas hay un renuevo que es demasiado frecuente, que es necesario. Todo ello. Se renueva. Todo esto. Entonces, todo este tema de la manera como se alimenta y cómo va generando comida, pues es algo que es renovado permanentemente. Así como cuando yo recibo la palabra de Dios. La palabra de Dios es un renuevo, es nueva para mí cada día. Ahora, el tronco. El tronco tiene el propósito de sostener la copa. O sea, también el propósito de sostener las ramas, las ramitas, las hojas. Y contiene la red de transporte, o sea, es la autopista entre las hojas y las raíces. Sin el tronco, ¿qué pasa con las hojas? ¿Qué pasa con las ramas? No puede haber. Por eso el tronco es fundamental aquí. Salomón escribe sobre un contraste interesante al referirse
a los árboles. Plantar y cultivar árboles puede ser pues un pasatiempo agradable. Seguramente a algunos nos gusta eso. Pero Salomón dice que esto no brinda una satisfacción duradera. Eclesiastés 2, versículos 4 al 6, y luego iremos a otro versículo. Dice así Salomón: engrandecí mis obras, edifiqué mis casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Versículo 11. Miren, yo luego, todas las obras que han hecho mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas. Y aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. También él emplea este tema de los árboles para ilustrarnos. Bueno, aquí Salomón se emprende una carrera donde él busca satisfacción de todo tipo. Me habla acerca de concubinas, me habla acerca de oro, me habla acerca de todo, de obras de carácter arquitectónico, bueno, todo lo que ustedes quieran. Pero también dice, edifiqué para mí casas, engrandecí mis obras que ya tenía, planté para mí viñas. Y aquí se refiere a esto. Me hice huertos, jardines. Obviamente estuve ahí en medio de la naturaleza. Bueno, hay gente que no le gusta cuando yo tengo expreso el término naturaleza y prefieren que uno se refiera al término creación. No, naturaleza. Es que no todo fue natural. Es que la naturaleza fue creada por Dios. Y planté en ellos todo tipo de fruto. Pero también me hice estanque de aguas para regar con ellos el bosque donde crecían. Pero ¿saben lo que dice? Aún así lo que yo hago con mis manos. Todo el trabajo. Entonces vanidad, aflicción de espíritu. Sin provecho debajo del sol. A la inversa, se dice que aquellos que ganan a la gente para la sabiduría y la justicia tienen un árbol de vida como fruto. El mismo Salomón lo expresa. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Lo emplea de una manera un poco interesante, hasta alguien podría decir un poco confusa. Porque el árbol da fruto. Pero aquí me dice que el fruto del árbol, el fruto del justo, es árbol de vida. Pero claro, ahí está empleando pues un lenguaje figurado. Y aquí vemos una metáfora. El fruto del justo. Del fruto, o más bien del justo. Del justo que se puede dar. ¿Cuál es el fruto del justo? Es un árbol, pero un árbol de vida. Con estas raíces de esta forma. Estas raíces que se alimentan de las corrientes de agua, de los minerales de la tierra, de los nutrientes. Un árbol de vida. Un árbol cuya hoja no cae y está verde, que produce permanentemente alimento, es vida. Pero además que tiene un excelente tronco, que garantiza la interacción y que garantiza, claro, que la alimentación de aquellos nutrientes y el agua lleguen a las hojas e interactúe con quienes tiene que interactuar, con el sol, con el dióxido de carbono, y miren todo lo que va generando un alimento. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Y qué es lo que dice? Y el que gana almas es sabio. Un árbol de vida es aquel que gana almas. Tiene que ganar almas. Árbol de vida. Entonces el fruto, sí, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, en fin. Pero aquí también, aquel que es justo, aquel que es sabio, pues da fruto. Y ese fruto tiene que ver con las almas, se va ganando almas. Es fácil dar por sentado los árboles, porque los árboles los vemos todos los días.
pero confiamos en ellos, en los árboles y en sus subproductos todos los días. Por ejemplo, usamos papel, escribimos nosotros con lápices, nosotros comemos sus frutos deliciosos, respiramos el oxígeno que liberan, son generadores de oxígeno, hasta el punto que, no sé si ustedes saben, que el oxígeno no lo están pagando en el mundo. Aquellos que han suscrito lo que llaman el Acuerdo de Kioto, lo conozco un poco, complementado por el Acuerdo de París. Resulta que los países que emiten, vamos, hablemoslo claramente, emiten contaminación, tienen que compensarlo produciendo oxígeno. ¿Y cómo lo hacen? Sembrando. Lo uno se mide y lo otro también se mide, pero como en un país no hacen eso, entonces lo compran a otros países. Y como estamos en un mundo, o sea, yo no puedo contaminar Francia y creer que la contaminación se llega en Francia. Yo contamino el aire de Francia y contamino el mundo entero. Entonces busco y están comprando en países como Colombia, como Ecuador, comprando oxígeno. Entonces con esto están incentivando a sembrar árboles. Como por ejemplo el caucho. Encontramos sembríos de caucho maravillosos que generan oxígeno, que se libera ese oxígeno. Ese es un árbol de vida, por cierto. Genera vida en medio de un mundo contaminado. Eso es. Un mundo que está respirando enfermedades, respirando muerte. Un árbol de vida. Recordemos, el fruto del justo es árbol de vida. Eso somos ustedes y yo. Eso es lo que somos. Estos árboles. ¿Se han dado cuenta que también dormimos en las camas enmarcadas de madera? Su belleza a uno nunca deja de asombrarlo. Pero hay un subproducto que rara vez mencionamos. ¿Y saben cuál es? Es una cruz. Como aquella cruz de madera. Es un subproducto del árbol. Tanto bien que nos hacen los árboles. Qué irónico es que encontremos que este regalo que Dios nos da, que es un árbol, se tuerce y se transforma en la maldición del Redentor cuando es crucificado sobre un árbol, sobre el subproducto de un árbol. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, los árboles fueron creados por Él, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, para el Señor, para gloria suya. Los árboles. Versículo 19, por cuanto agradaba al Padre que en él habitase toda plenitud. Versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante la sangre de un árbol. Porque esa es la cruz, el subproducto de un árbol, que también se dio. Érase un árbol, érase una cruz. Vamos entonces a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, tú lo hiciste todo, los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay, los árboles. Y yo al Señor, yo quiero ser como aquel árbol plantado, cuyas raíces buscan las corrientes de aguas y buscan alimentarse los minerales de la tierra. Porque el fundamento de mi vida eres tú, Señor. Entonces, aquel que me alimenta y me alimenta de tu palabra, Dios, me alimentas con tu palabra. Y como aquel agua, Señor, me das todo por medio de tu Espíritu.
Pero Señor, yo quiero ser como el árbol de vida, como aquel árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida, que genere vida, Señor. Señor y Dios, vida en medio de un mundo que está contaminado, un mundo que está tan sucio, Señor. Me ha puesto para generar vida, pero solamente lo puede hacer un árbol que esté plantado. Mi Señor, que la ley de Jehová esté su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y mi hoja nunca cae, Señor, porque tú permanentemente estás renovando mi vida. Ahora dígale, Señor, oh Dios, que tú hiciste todos los árboles que hay aquí en la tierra. Pero Señor, tú fuiste colgado allí en un madero, en aquel producto, subproducto del árbol. Señor, como el hombre ha tomado tu creación, aún contra ti, pero era necesario que así fuera. Era necesario que fueras clavado allí, sobre un madero, para reconciliarme para con tu Padre, para que yo tuviera vida, Señor. Un madero quedó allí, sellado con tu sangre. Un madero allí, sobre un madero está el testimonio de tu sangre, mi Señor. Sobre un madero está, oh Dios, quedó manchado con tu sangre, siendo testimonio fiel de lo que tú hiciste por mí. Gracias, oh Dios, Señor, por haber sido Dios, haber sido clavado ahí en esa cruz, porque así, oh Dios, tú lo quisiste, mi Señor y mi Dios. Ahora que nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue clavado en aquel madero, los bendiga y los bendiga con la vida eterna. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor póngale like antes de despedirse o antes de cerrar o apagar su dispositivo. Por favor comparta este video con otros y suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho antes. Mañana vamos a continuar entonces con nuestro segundo programa, Árboles. El título, 3 árboles. Los espero mañana, 9 de la noche, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos con Jimmy Chamorro.